Semana llena de noticias, sucesos, visitas internacionales. En fin, el tiempo parece que pasa ahora, no sé, bueno, las noticias le traen a uno la actualidad todos los días y eso se acumula, uno lo ve como una cuestión que se va sumando. Pero en realidad sí parece que la vida estuviera más acelerada. Bueno, estoy ahora en este momento con mi amigo Jorge Altamirano. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, María Elena. Bueno, encantado de estar acompañándola en este nuevo programa de que no queda en el tintero, lógicamente, para tratar de transmitir todas las cosas que realiza la Red Sol, que tiene que ver con las necesidades de toda la comunidad y tratamos de, bueno, que todas estas cosas, todas las problemáticas lleguen a buen puerto. Exacto. Bueno, estamos esperando que concurra el doctor Gonzalo Guzmán Coraita, a quien le he pedido que viniera a esta audición porque quiero que nos explique respecto al tema de que ha iniciado una denuncia por la cuestión del programa ese Salta Verde o Ahora Verde, que creo que el intendente Isa puso en funcionamiento, puso en práctica el último periodo de su mandato. Y parece que no ha tenido resultados o no se conocen los resultados. La cuestión es que él inició una acción judicial y después el otro tema que quedó, creo, veremos a ver qué pasa, es el del censo del arbolado urbano. Iban a hacerlo por medio de ver cuáles eran las especies que estaban en buen estado, las que faltaban, las que estaban para extraer. Bueno, todo eso espero que pueda venir el doctor y nos explique en este momento, en esta audición. Bueno, no sé, Jorge, ¿qué te ha llamado más la atención estos días que hemos pasado, esta semana? ¿Qué pasó? Creo una de las cosas que fue noticia fue la visita del Papa a Chile. Creo que despertó una serie de polémica por algunas publicaciones de algunos medios, lógicamente, que lo descalificaban, lógicamente, el por qué no vino de visita para la Argentina, cuál es la causa. Y yo le dije, lo que pasa es que ahora el rol del Papa casi no es un rol de un religioso, sino más bien de un emisario político que trata de, qué sé yo, relacionar en forma armoniosa los intereses de todos los sectores de la comunidad, independientemente, lógicamente, de su rol como máximo representante de la Grey católica, por ejemplo, del mundo. Entonces, mucha gente, lógicamente, le critica, por ejemplo, que hace mucho hincapié a los sectores o a la defensa de los sectores más desposeídos que los sectores que están encumbrados en el poder. Creo que esa es la única razón por su ausencia en nuestra querida Argentina. No sé, la verdad has dicho que trata de relacionar en forma armoniosa. Exacto, conciliar los intereses de los sectores más bajos, más necesitados, con los sectores más poderosos, lógicamente, de nuestra sociedad. La verdad que no sé cuál será la forma armoniosa que utiliza. Tendríamos que hablar mucho, Jorge, así que vamos a pasar por alto estas cuestiones, porque, bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas. De todos modos, es cierto que ha sido una visita accidentada. Muchos reclamos, la gente parece que no estaba muy motivada a ir, los que han ido han planteado cuestiones serias. Y bueno, el Papa se ha ido con eso a Perú y parece que está un poco más aliviado allá. Y bueno, seguirá su derrotero el Papa. Lo que sí, yo no dejo de marcar que veo una diferencia entre lo que él dice y lo que él hace. Y como yo, a lo mejor hay otras personas que ven lo mismo. Y yo creo que en las épocas actuales nosotros estamos exigiendo claridad, transparencia. ¿No has visto que siempre nosotros decimos que tiene que existir la ley de transparencia para esto, para aquello? Yo creo que la transparencia tiene que estar en boca de todos los que dirigen, los que tienen un alto cargo en este mundo, en este momento. Claro, o sea, la transparencia quizás sea un acto de idealismo, lógicamente, que a veces, para llegar, lógicamente, a que eso se vehiculice, hace falta que las relaciones de fuerza, que de quienes integran nuestra sociedad, estén equiparadas. Cuando hay una desigualdad, lamentablemente queda como un ideal a realizarse, nada más. Esa es la cuestión. El problema, por ejemplo, es cómo hacemos, por ejemplo,
para que la injusticia o las desigualdades se puedan corregir. Primero, sabemos que una de las condiciones básicas fundamental es el acceso, la igualdad, por ejemplo, que está contenida en la Constitución, por ejemplo, a la información o al conocimiento, para que toda la gente, porque la principal fuente de poder es el conocimiento. Pero si el conocimiento está retaseado para los sectores más bajos y solamente quedan en manos de los sectores más poderosos, creo que ese idealismo para que esa desigualdad se desaparezca queda como un simple acto, una intención nada más. Y bueno, ¿y quiénes son los sectores que puedan hacer viable, por ejemplo, que eso sea una realidad? Precisamente los sectores que están encumbrados en el poder, que la información, el conocimiento le permite ese acceso a todos estos sectores postergados. Bueno, le va a permitir, lógicamente, corregir esas diferencias que hay en las relaciones personales o interpersonales o intergrupales, por ejemplo, con las corporaciones que lógicamente monopolizan, por ejemplo, el desarrollo de la economía, el desarrollo de la producción. Mientras no cambiemos la mentalidad de esa gente a través de la educación, a través de una participación, el poder del pueblo siempre va a estar ausente. Va a estar presente el poder de la élite, el poder de las élites, el poder de las corporaciones, y el poder de la gente va a estar siempre ausente. Cuando decimos, por ejemplo, que todos estos actos de corrupción se vializan, lógicamente, por la falta de participación o por la falta, por ejemplo, de quienes que tengan que controlar, por ejemplo, auditar el funcionamiento transparente en el manejo de los recursos públicos, no lo hacen, es precisamente porque el poder que está encargado no lo hace, como sería la justicia. La justicia es el otro poder, lógicamente, que tendría que equilibrar las relaciones entre todos los sectores para que todo esto sea transparente. Y el poder legislativo, que es el otro poder, cuando no está en esa posición, lógicamente, para tratar de controlar, lamentablemente siempre los sectores más desposeídos van a estar siempre en las mismas condiciones. Mira, está un poco complicado porque el populismo que nos ha gobernado, ¿no es cierto?, no le interesa tener más pobres, por lo general los fabrica. Y en realidad los primeros que tienen que actuar con toda transparencia y todo lo demás es el gobierno administrador, que es el que administra, el primero, el que decide, el que hace los programas de gobierno y todo lo demás. Después vamos a los jueces, que también hacen sus cosas y esconden ciertas verdades. Pero acá todo es como un gran sabotaje al pueblo. No, o sea, hay un grado de complicidad, diría, entre todos los poderes, entre la división de poderes que tendría que controlar, lógicamente, para que los recursos públicos, el patrimonio público, se administre en función de los intereses de toda la comunidad, no de los intereses de los que están en el poder circunstancialmente. Yo pienso que los primeros que tienen que actuar realmente con honestidad es el poder administrador. Aquí en Salta, yo lo veo a través del simple cuestión de la edificación de edificios en altura fuera de las normas. Cuando ellos han hecho esta cuestión que ha sido en el gobierno municipal, permitir que se construyan edificios que no tienen agua, servicios, etcétera, que ya lo repetí muchas veces, entonces ya vamos a la justicia y se encargan de, también por medio de la justicia, de obstaculizar, lógicamente, claro. Sabotearle a la justicia. El caso Nisman no lo cometieron los jueces. Ellos no mataron a Nisman. La fiscal Fein no dijo, vamos a esconder todo lo que se haga por Nisman. Claro, pero Nisman ya estaba muerto. Exactamente. ¿Quiénes lo mataron? Claro, pero acá hay otra cosa, por ejemplo. El poder administrador. Claro, no solo el poder administrador, están los medios de comunicación que tendrían que poner un poco de claridad. Por ejemplo, el poder administrador también lo soborna. No, exactamente, pero eso es el medio de comunicación que tendría que poner a la luz
¿Cómo sucede estos hechos? Porque en realidad, por ejemplo, ¿Y por qué acá... no lo pone? Pero lo que pasa es que acá hay una intencionalidad. Usted sabe, por ejemplo... Pero que no es gratis la intencionalidad. Pero por eso. Usted sabe, por ejemplo, que el caso Nisman viene, lógicamente, a tratar de poner en luz uno de los atentados terroristas que se producen en la década durante el gobierno de Menem en el año 92 y en el año 94. En realidad, usted sabe que una de las organizaciones de inteligencia más importantes, más poderosas del mundo es la CIA y la Mossad, que responden lógicamente a Israel y a Estados Unidos. Ellos son los que disponen de la mayor información, no solamente acá en este país, Jorge, en todos los países del mundo. No saquemos la pelota pero si yo le quiero explicar. En su momento no pudieron resolver este caso, lógicamente, porque hubo un grado de complicidad, tanto de parte de la autoridad política... ¿Y si no lo querían resolver? No, exactamente, porque si ellos a lo mejor lo habían hecho, ¿qué le iban a resolver? Usted tiene que pensar, por ejemplo... Pero estaban las autoridades del país... Estos hechos, lógicamente, que flagrantes, lógicamente, que contó con muchísimas víctimas, uno tiene que buscar la intencionalidad. ¿A quién beneficia o a quién perjudica? Acá este hecho tenía una intención de descalificar al gobierno revolucionario en ese momento, del Estado Islámico revolucionario de Irán. Ay, porque Jorge, no quisiera esto lo tenemos que inscribir dentro de pero por eso, pero para poder comprender cuando todos tratan de ponerle un manto de duda para ocultar, lógicamente, dónde están los verdaderos intereses. Acá tiene que haber un interés, lógicamente, de este gobierno revolucionario que, lógicamente, que desencadenó una serie de conflictos, no solamente acá en esta zona, sino en las relaciones bipolares que existían, por ejemplo, entre la Unión Soviética y... ya me voy, pero por eso, y entonces, ¿quiénes trataron, por ejemplo, de descalificar al gobierno de Irán? ¿Por qué? Porque acá lo que está en juego... Quiero decirte que yo no fui... No, por eso. Lo que sí, acá los medios tratan de ocultar, porque acá hay poderosos intereses geopolíticos y económicos que estaban en juego. Entonces, uno de los objetivos era tratar de implicar al gobierno de Irán con una responsabilidad para tratar de descalificarlo públicamente ante el mundo, con un gobierno de violencia, lógicamente, y de terrorismo. Y es por eso, por ejemplo, que estos atentados fue responsabilidad. Esto simplemente... Jorge, yo no estaba pero yo le explico. Permítame, que el tiempo se va y no podemos hablar de Irán. Exacto. Estos atentados fueron responsabilidad de agencias de inteligencia. Bueno, no fueron perfecto. De grupos aislados, lógicamente, que se encargaron. Bueno, pero la muerte de Nisman, la muerte, o sea, si nos retrotraemos, por ejemplo, cuando lo designan a Nisman, por ejemplo, como fiscal de esta causa que no se había podido resolver, fue en el año 2003, 2004, ya cuando estaba Néstor Kirchner. Y hasta ese momento yo le tengo que recordar a todo el mundo las relaciones políticas de Argentina con Irán eran totalmente normales, porque no hubo elementos como para poder implicar al gobierno de Irán en esa relación. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Néstor Kirchner, gracias a la presión de la comunidad judía de Nueva York, le dicen, por ejemplo, que esta causa la tienen que reabrir, lógicamente, porque para mejorar las relaciones comerciales y políticas con nuestro país. Vamos a pasar a otra cosa. Pero lo único que yo les quiero decir, estoy en una cuestión muy simple, que no puedo ofrecerle otra cosa, que es lo siguiente. Ustedes han visto acá, el que programa es el Estado administrador, y cuando tiene hecho todos los bollos de ganancias, líos y subterfugios que hacen para gobernar de esa manera, ya entran los jueces que miran, que no miran, que se tapan los ojos, que la justicia está aquí más allá. Es decir, que nosotros vamos por escalas, ¿no es cierto? Y terminamos en cuestiones que no se resuelven fácilmente.
Eso es lo que yo quería decir. Porque, por ejemplo, el tema de los edificios, nosotros teníamos un amparo en el año 2009. 2009, claro. 2009. Se resolvió 5 años después diciendo que no era la vía adecuada para resolver esa cuestión. Después que ya se habían construido todos los edificios, que se habían construido edificios sin agua, sin nada, sin planos aprobados. Entonces quiere decir que hay un interés en cuestiones que a nosotros nos afectan. Claro, ¿se acuerda usted, por ejemplo, cuando nosotros hicimos las denuncias y establecimos el modus operandi de este negocio, que ya se había dado en la ciudad de Buenos Aires, cuando el señor Carlos Grosso era intendente de la ciudad de Buenos Aires? La excepción, por ejemplo, al Código de Planeamiento Urbano vigente. Y acá se había establecido el mismo mecanismo. Y resulta, cuando investigamos quién era el responsable del área de planificación, el ministro de Obras y Servicios Públicos, que en su momento estuvo en el gobierno de Carlos Grosso. Y acá vino a aterrizar acá en Salta como el secretario de Planificación Urbana de la ciudad de Salta. Y él nos planificó con el mismo plan de negocio, que no fue un plan de desarrollo urbano integral, sino un plan de negocio. Un plan de negocios inmobiliario, lógicamente, pero que atentaba contra la seguridad ambiental y la seguridad jurídica, por ejemplo, de toda la comunidad. Esa era la cuestión. Sí. Y sigue atentando porque estamos construyendo sin planificación urbana. Y yendo a la cuestión práctica de los hechos, quiero comentarles algo. El otro día vi en un diario que decía que estas obras que se están haciendo en los corredores, estos de la Juramento y Casero, Juramento y España, que estaban, algunos habían tenido unos sucesos de derrumbes, algo así, y después que demoraban mucho porque dice que había pérdidas de agua y no se podía establecer las bocas donde estaban. Algo quiero explicarles lo más aproximado a lo que yo entendí, que como había pérdidas de agua y no estaban establecidas las bocas o los lugares de donde se proveía el agua para esa zona. Eso viene a ser el producto de lo mismo, de la falta de planificación urbana. Y no sé si les relaté el otro día que un edificio en altura, en pleno centro acá, se produjo una fuga de gas natural. Y entraron los ingenieros a pedir permiso en los distintos pisos, creo que tiene 10 o 12 pisos. Entraron a pedir permiso para empezar a cavar las paredes, ¿no es cierto?, y ver dónde estaba la fuga. Cuando los vecinos pidieron que les digan con qué planos estaban entrando, los ingenieros dijeron que no había planos del edificio. Así que no tienen lugares de donde ese servicio de agua, servicio de gas, etcétera, etcétera, sepamos claramente, ¿no es cierto?, cómo lo vamos a manejar desde el punto de vista de la construcción. Entonces tuvieron que cerrar el servicio de gas para toda la calefacción del edificio y pedirles que pongan los splits, y terminen con la cuestión porque no había manera de solucionarlo. Y en esa misma situación seguimos en la actualidad. ¿Se acuerda usted cuando nosotros pedimos los informes de Agua de Salta sobre el estado de la estructura de servicios, por ejemplo, sanitario para Salta, que nos contestaron? Cuando nosotros hicimos el pedido de informe, nos tardó casi un año para llegarnos, sí, ¿no? Lo que pasa que toda la estructura estaba ya colapsada. Primero porque ya en el área del microcentro tenía casi un siglo todo el sistema, por ejemplo, de cloacas. Ahora ya tiene más de un siglo. Claro, un poco más de un siglo. Sí. Y aparte, por ejemplo, todo el sistema, por ejemplo, de agua corriente estuvo planificado, por ejemplo, con el consenso de los vecinos en su momento, cuando recién se estaban haciendo, por ejemplo, los pozos con los tanques de agua para cada barrio. Estaba dimensionado, lógicamente, para
unidades de vivienda para cada catastro, que eran los terrenos, nada más, no para unidades, por ejemplo, en propiedad horizontal. Claro. Usted sabe que la dimensión de los tubos, lógicamente, para conducir, estaba solamente para una densidad de población que no respondía, por ejemplo... De 300.000 habitantes. Exactamente. Lo máximo. Exactamente. Ahora la ciudad tiene 1 millón y tanto. Y usted, para llegar, por ejemplo, a distribuir eso, lógicamente, o sea, la sección de los tubos no alcanza. Entonces, la única forma que para darle, tiene que darle más presión, y aparte, casi la gran mayoría tienen 50 años, y todos son los tubos, por ejemplo, son prácticamente que ya están en periodo de obsolescencia, ya sí, el periodo de vida casi de 50 años. Está comprobado, eso lo dice el informe. Y entonces ya ese sistema ya no dura más. Y encima, lógicamente, ampliar la densidad de la construcción, por ejemplo, para una mayor cantidad de habitantes, ya es insoportable. Insoportable, es verdad. Exactamente. Sí, bueno, ahora el tema es que acá se reconoce, ¿no es cierto?, que no lo van a decir. Yo lo leo a través de todos los que venimos trabajando nosotros hace tanto tiempo, por qué es el motivo por el cual la ciudad está de un modo o de otro. Quiere decir que como no hay planificación urbana, usted enchufe el agua en esta esquina, la desenchufe en la próxima, pone el gas aquí, no sabe por dónde continúa. Entonces, y miren, hay algo más grave todavía, que las empresas estas de servicio, como sea gas del Estado, teléfono, electricidad y agua, proveen de elementos a estos edificios que no tienen plano, que son completamente ilegales. Ustedes saben lo que es proveerle de gas a estos edificios truchos que tenemos nosotros a cantidad en el centro. Y aparte, por ejemplo, usted va a notar la ausencia de planificación, por ejemplo, para la alimentación eléctrica. Sí. Porque lo para hacen alimentar... en la vereda, ¿lo has visto? No, independientemente de eso, por ejemplo, como la sección de los cables no alcanza para el amperaje del consumo que tiene, entonces la única forma es llegar con cables de alta tensión hasta cerca de los edificios y ahí poner un transformador para bajar la tensión, pero sin ningún tipo de planificación. Claro. Usted ve que los cables se cruzan de un lado para otro, de otro lado, sin ningún tipo de planificación ni armonía. Y usted sabe, por ejemplo, que los cables de alta tensión, por ejemplo, tienen que estar muy lejos de los árboles porque por la tensión se puede producir una descarga, qué sé yo, a tierra, eso con un riesgo para cualquier persona. Y si no hay planificación, lógicamente es un riesgo para toda la ciudad. Aparte, yo me acuerdo del ingeniero Luna, lo voy a mencionar porque él me sabía decir que esa electricidad de alta tensión no puede pasar por las zonas urbanas pobladas, por la incidencia que tiene en la salud, el cáncer, los nacimientos prematuros y un montón de enfermedades, ¿no es cierto? Porque está irradiando. Pero las mismas redes están irradiando. Disculpe, Nadia, ¿tenemos que ir a un corte? Bueno. Sí. Bueno, esto que estaba contándoles de Aguas de Salta, que las nuevas construcciones que están haciendo en el centro, en Juramento, en Casero, Juramento y España, bueno, parece que tiene el mismo problema, que la ciudad no sabe, por falta de planificación, dónde están las bocas, ¿no es cierto?, de alimentación de esos servicios. Y después estamos hablando de una cuestión tan fundamental como es el agua. Hoy he visto en el diario que existe ahora la contaminación por salmonelosis, por la salmonela. Y yo creo que es una enfermedad que se transmite por el agua. Y al respecto de esto quiero decirles, porque estamos hablando del agua, estamos hablando de la provisión de servicios esenciales a la ciudad, qué es lo que se puede hacer. En la esquina de Dianfunes y Leguizamón existe, en el estudio, perdón, voy a retrotraerme, en el estudio que hablaba Jorge Altamirano, que Aguas de Salta elevó a un juez civil diciendo el estado en que se encontraban las redes de agua y de cloacas en la ciudad, contó todo esto, que eran antiquísimas, que no resistían el mayor esfuerzo, ¿no es cierto?, para la provisión de más servicios, que estaban a contrapendiente,
que tenían una saturación total. Entonces, todo esto lo explicaba también, que están permanentemente tirando sus afluentes a las napas de agua, sí. Tienen esas pérdidas, y sobre todo en la esquina del que les digo, de Anfunes y Leguizamón, dice que hay pérdidas constantes de líquidos cloacales que van a las napas, y están también las redes, sí, las redes de agua que se contaminan. Entonces, imagínense, si nosotros estuviéramos conscientes el cuidado que tendríamos que tener nosotros para beber agua, dada la situación que vivimos. Y cada día se hacen más edificios, cada día la gente quiere cuidar sus ahorros y ponerlos en ladrillos. Y ustedes han visto el lavado de dinero, ¿qué significa? Poner la platita en ladrillos. Y ahora vamos a hacer un salto y nos vamos a ir al señor que está en Uruguay, ¿no es cierto? Al gremialista. Dígame, Jorge, ¿cómo es posible que un gobierno como el uruguayo, que dice que es tan exigente con todo, que les exige esto para los depósitos y todo, ¿cómo es posible que una persona como la mujer de este gremialista, que tenía su avión privado, iba con sus guardaespaldas, ¿no es cierto? Se manejaba así. Viajaba, creo que por días, y hacía un viaje ida y vuelta a Buenos Aires, donde quisiera. Y el gobierno no sabía nada de esta riqueza. Le sacan de algún lugar 7 millones de dólares, que efectivamente no los puede haber podido ubicar, ni meter en el mercado de lavado de dinero, por eso los tenía escondidos, ¿no es cierto? Y en el gobierno nadie sabía nada, no llamaba la atención. Yo la verdad que no entiendo en qué tipo de complicidades nos encontramos, pero es sumamente llamativo todo lo que está pasando. Y estos señores son los que ponen la platita en estas edificaciones. Usted haga lo que pueda, meta los ladrillos ahí, con ingenieros, sin ingeniero, pague coimas a los ingenieros, pague coimas a Agua de Salta, a quien sea, pero usted construya porque su platita está ahí segura. Entonces, acá vemos. Y el lavado de dinero, ¿qué es lo que significa? Esconde el terrorismo, esconde la compra de armas, esconde el robo al Estado, esconde la trata, esconde el narcotráfico. Fíjense, por eso lo persiguen los gobiernos, pero que lo persigan en serio, no de esta manera. Y por eso se destruyen las ciudades, porque a nadie le importa respetar absolutamente ningún código de planeamiento, porque ustedes no escuchan hablar, bueno, vamos a ver cómo es el código de planeamiento, lo vamos a llevar en ninguna parte, porque está entrando la plata del lavado. Y acá en Salto ustedes caminen media cuadra y se encuentran con un edificio que se está levantando, ¿no es cierto?, que perjudica la provisión de agua. Vemos, tengo infinidad de recortes de diarios que los vecinos de tal villa, de tal barrio piden agua, que no tienen. Claro, el problema, por ejemplo, es que no sabemos el origen de esas inversiones, porque Salta no es una provincia, qué sé yo, de un grado de desarrollo industrial que puede generar muchísimos recursos, ni desarrollo agrícola, ganadero. O sea, lo nuestro es un poco de turismo nada más. Y después lo otro son los minerales, qué sé yo, que podemos tener en nuestro patrimonio. Que tampoco sabemos exacto. Y no sabemos quién controla, por ejemplo, todo. Quién los extrae, ni cómo se venden, ni qué es lo que dejan a cambio, ni qué oro se saca de la provincia, no lo sabemos. Exactamente, y por ejemplo, para saber, por ejemplo, que esas riquezas, por ejemplo, qué está generando, qué nivel de empleo está generando y qué actividades está generando. Y entonces, cuando vemos que estas inversiones dudosas y los organismos de control hacen la vista gorda, y bueno, estamos destruyendo la ciudad, lógicamente, para una inversión inmobiliaria, especulación inmobiliaria, lógicamente, que afecta, lógicamente, o sea, los intereses jurídicos y los intereses ambientales de toda la comunidad. ¿Y sabe cómo se está destruyendo la ciudad en realidad? Con construcciones que no responden a nada sustentable. Porque el día de mañana, ustedes han visto el tránsito, el estacionamiento se congestiona, las calles empiezan a sufrir toda esta cantidad de
automóviles. Entonces la vida se hace caótica en la ciudad y se hacen caóticos también la provisión de servicios. Entonces todo esto a nosotros nos va afectando, ¿no es cierto?, en vista de un negocio que, como decimos acá, no nos beneficia a nosotros. Es un negocio especulativo que destruye las ciudades. ¿Y por qué las destruye? Aparte de construir lo que no se debe hacer y en la forma inadecuada, ¿no es cierto?, porque no tiene planificación, también tiene el problema de que conflictúa la ciudad. Una vez un arquitecto me explicaba que al tirar abajo todas estas edificaciones que se pueden decir históricas, que es el urbanismo que nosotros teníamos cuando esta ciudad era una ciudad virreinal. El casco histórico, sí. El casco histórico, que en todas las ciudades se trata de respetar el casco histórico, porque es una maravilla mantener eso. Sí, eran construcciones coloniales, lógicamente, que tenían muchísima historia, que lamentablemente son pocas las ciudades que se habían conservado. Sí, nosotros teníamos una riqueza patrimonial tremenda porque fuimos ciudad de paso al Alto Perú. No se olviden que todo esto conformaba una sola región. Eso es historia. El virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata. Y resulta que pasa lo siguiente: han roto casas antiguas para edificar estos edificios en altura. Ahora tienen que seguir rompiendo las que queden. ¿Saben por qué? Porque los edificios los han hecho sin la provisión de cochera suficiente, y como el hecho de tener muchas oficinas y departamentos en esos edificios en altura hace que se necesiten estacionamientos. Entonces rompen las casas viejas que quedan en la vecindad para hacer playa. Entonces ustedes van a ver playa. Usted ha visto frente de la emisora de Peña en la Córdoba al 80, hay una casa vieja del cual yo tengo la foto cuando existía la casa y cuando la tiraron abajo. Vino una arquitecta y decidió tirarla abajo cuando estaba protegida por la oficina esta de protección de los inmuebles antiguos, y la desmanteló. ¿Por qué? Para hacer un estacionamiento en un lugar, en una cuadra que es un corredor re histórico, porque no se olviden que ahí está nada menos que el convento. El convento de San Francisco. Entonces, ven cómo nosotros vamos edificando el mundo a nuestra altura, a nuestra sapiencia, a nuestra consideración. Y cuando nos equivocamos, nos hacemos los otros, nos damos vuelta y no nos hacemos cargo de nada. Entonces creo que tenemos que tomar un poco más de conciencia de lo que está pasando. Jorge, yo quería hacer un comentario sobre el tema de la regulación que es necesaria, ya pasando a otro tema. La regulación que es necesaria de todo lo que sea los oficios estos que se desarrollan en forma circunstancial en los hogares, por ejemplo, plomeros, albañiles, ebanistas, vidrieros, todo esto. Es necesario que todas esas personas se haga una ley de reglamentación de esas actividades para que nosotros, yo por ejemplo necesito en mi casa una persona que me haga un piso, que me ponga una... Claro, pero ¿sabes lo que pasa? El peligro de esto, por ejemplo, esto lleva, por ejemplo, estas actividades independientes, al usted pedir la colegiación, por ejemplo, hace que después todas estas actividades la tenga que realizar una o dos empresas que van a monopolizar, porque dicen, no, yo no puedo colegiarme, ¿por qué? Porque es un trabajo independiente, entonces tiene que pedir a, qué sé yo, para realizar el trabajo a tal empresa, y sí, es la responsable. Y sabe aquello que podía hacer una changuita y no tengo la cantidad de trabajo como para poder, qué sé yo, pagar, qué sé yo, a un colegio la matrícula. Y terminamos así. O sea que pequeños grupos se encarguen, monopolicen todas las actividades. Lamentablemente yo creo que no es así, les voy a explicar, pero sí, Nadia, quería pedirle si tiene alguna página musical para que nos pase. Por favor. Bueno, lo que quería decir era
que en Salta, yo no sé, habrá muchas personas que me dan la razón, otros que no, que se necesita reglamentar por una ley todo lo que es el trabajo ocasional que se desarrollan personas que trabajan por su cuenta, que van a los domicilios a hacer planchado, lavado, cambio de mosaicos, de cerámicos, techos, etcétera, etcétera. Todo. ¿Por qué? Porque a mi gusto y paladar, lo que yo he visto, ¿no es cierto?, necesitaríamos que haya un registro de esas personas por rubros. Nosotros podamos elegir. En ese registro se clasifique, cada uno se inscriba con lo que sabe hacer. A lo mejor tiene una sola oficio a su cargo, a lo mejor tiene 2 o 3. Se inscribe en los que él sabe hacer. Si ha sido, se ha obtenido su título en una escuela o en algún lugar, o con algún maestro, con una persona que todos sabemos o se puede confirmar que es una persona que sabía transmitir ese oficio, bueno, tiene su puntaje y lo pone ahí para que todos lo sepan y lo puedan ir llamando. ¿Qué significa? Que esas personas tienen que estar anotadas en la FIC como cuenta propista. Esto a muchos no les va a gustar, pero miren, estamos pagando muchísimo dinero a gente que se presenta en nuestras casas sin ninguna, a veces, sin ninguna capacidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Se sientan al frente, señora, ya he terminado el trabajo, me voy, bueno, acá tiene un recibito, firme el recibito. Lo más que podemos hacer es pedirle su DNI, sacarle una fotocopia y mantenerlo con nosotros y hacer nosotros un contrato, porque tampoco se puede hacer de cualquier manera, pero ellos tendrían que dar un recibo en forma. Y ese recibo que tienen que dar en forma es la inscripción como cuenta propista. Claro, porque si no, nosotros tenemos alma que nos ayude en esta tarea. Miren, a mí me ha pasado algo. Puse en un patio un cerámico. Resulta que en la salida, ya en la parte en que el patio recibe el agua de lluvia cuando llueve, el señor no le hizo el declive correspondiente, lo hizo plano. Entonces, cuando empieza a llover, son las 3 de la mañana, y el agua, como se va por donde se tiene que ir, el agua se mete, no, ojalá que se estacionara, se mete dentro del ámbito que está cerrado, ¿no es cierto? Porque lógico, el agua tiene su declive, y el terreno tiene su declive por donde va el agua. Bueno, entonces yo, a la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, es posible que me tenga que levantar con el argán a correr esto, que yo le he pagado al señor, no sé, no me acuerdo, pero es bastante dinero, y se lo pago así porque las mujeres somos de esas que antes que nos estén pidiendo ya está, bueno, cómo no, yo por lo menos, a pagar. ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que desarmar eso, un gran trecho, son como 7 metros cuadrados, que tengo que darle el declive adecuado, tengo que hacer lo suficiente para no inundarme. Está recién terminada la obra, está recién pintado todo y ahora tengo que empezar yo de nuevo. El señor, cuando yo le he reclamado algo, no ha vuelto. Él tiene su trabajo, él vive de eso, de hacer cosas que no sabe, no se prepara, ¿no es cierto? Y nosotros sufrimos las consecuencias. Y esto tiene que ver el Estado. Yo he ido muchas veces al ministro de Trabajo, a Costello, a verlo. Quería hablar por el tema de reglamentación, el trabajo casual en los domicilios. Que no está, que se ha ido de vacaciones, que ya vuelve, que no me puede escuchar. Ha pasado como 3 años, creo. Estamos en lo mismo, pero eso hace falta aquí. Lo que pasa es que acá no se tratan las cuestiones de fondo que afectan o que mejoran la vida de las personas, pero no lo necesitamos. Aparte, todas estas escuelas que salen de artes y oficios, que deben tener su listado de alumnos, pueden promocionarse, ¿no es cierto?, en sus rubros, ofrecer su servicio y hacer ver los trabajos que hacen. ¿Para qué? Para que nosotros vamos eligiendo los mejores. ¿Y qué va a pasar? Que el que no sepa se va a poner más a tiro para aprender mejor y producir mejores trabajos y ofrecer más diversidad, y eso va a favorecer. Es un inmenso mundo de trabajadores que hay que no está reglamentado. Entonces, yo creo que lo primero que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ocuparnos de eso.
yo lo voy a hacer, Jorge, porque quiero presentarme ya sea en la Cámara de Diputados para que hagan una ley al respecto, y sobre todo que cuando uno pague algo, una persona te dé un recibo oficial y no se vaya a su casa como aquí no pasó nada, y si algo le va mal, le va a usted, no a mí. Bueno, para que eso ocurra, por ejemplo, cada uno de estos trabajadores cuentapropistas tiene que tener un registro en el monotributo, porque para que le den, por ejemplo, un talonario de recibos para que ellos te puedan emitir una factura, si no, no lo pueden hacer. Claro. Eso desde el punto de vista económico. En cuanto a la capacidad, lo que pasa es que muchas veces estos trabajadores, con tal de hacerlo rápido, no toman en cuenta, por ejemplo, una cuestión elemental, que son los niveles y lógicamente, o sea, ya está hecho mal y yo no puedo para poder hacer, pero lo que pasa es que la persona seria y responsable va a decir, mire señora, o sea, yo para hacerlo esto tengo que cambiarle el nivel, por ejemplo, del otro piso que está más adelante, porque si no, si yo respeto esto, prácticamente no puedo corregir el desnivel que tiene. No, claro. Esto termina en un parque, en un jardín, así que no hay problema de bajar el nivel. Bueno, por eso, no hay claro, lo que pasa es que seguro... Lo que pasa es que es un neófito, no sabe... No, o no hubo nadie que lo controle. Lo que pasa es que a veces por hacer fácil, porque si usted le dice, mira, usted, mire que el agua tiene que drenar hacia el jardín. Pero es decir que yo tengo que explicarle a él. Yo creía que él me iba a explicar a mí. No, pero lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que todo el mundo es así, trata de hacerle lo más rápido posible. Cuando usted ve, y mira, no tiene un desnivel, sí, pero... bueno, entonces claro, mire, yo le voy a decir. Por eso, usted, eso es lo importante, por ejemplo, a la hora, por ejemplo, de tomar a alguien para hacer un trabajo, tener algún tipo de referencia. Porque uno no lo puede tomar. Mire, esta persona que me lo hizo era excelente, y yo tengo buenas referencias del que me lo recomendó. Es una excelente persona, pero de ahí a que yo le tenga que decir, señor, ¿ha visto los niveles? Miren, cada metro usted tiene que bajar tanto de nivel, no se olvide, eso. Claro, pero por eso, por ejemplo, hay trabajo, por ejemplo, que están con la dirección de algún arquitecto, de un maestro mayor de obra, que lo está controlando, porque dice, bueno, yo le cobro tanto, y lógicamente cuando usted va y no se fija, por ejemplo... Entonces no sabe hacer pisos, pues, sabe, lo que pasa es que con tal de hacerlo rápido, no toman las precauciones. Pero eso tampoco ha sido rápido, no vas a creer que ha sido, ya vemos, claro, ya está... ¿Por qué? No, Jorge, ¿sabes qué pasa? La picardía criolla, empieza y termina ahí. Claro. Y ¿sabes qué? El que se perjudica es uno. Claro. Pero por eso cuando usted toma a alguien responsable que tiene una referencia... Responsable, tendría que preguntarle a la esposa. Yo la tendría que llamar a la esposa y decirle, señora, yo quiero hablar con usted. Mire, lo voy a hacer, A mí me ha pasado más de una vez que he tenido que hablar con las esposas. Decirle, señora, mire, me pasó esto. Yo lo contraté a su esposo y mire lo que me pasa. Venga, pase. Echamos un balde de agua y resulta que el agua, en lugar de salir al patio, se mete a mi dormitorio. Miren cómo estamos. Entonces las esposas, que a veces son bien de armas llevar, ponen las cosas en su sitio. Yo creo que una de las medidas, hasta que no tengamos nosotros estos señores que se inscriban en la AFIP y demás, ¿saben para qué? Porque una vez que usted tiene un recibo en forma, usted va al consumidor y le dice, señores, yo he contratado esta obra, mire todos los recibos que tengo, y este señor, en lugar de hacerme como correspondía una cosa tan esencial como es un nivel de piso, me lo ha desencadenado bajo de mi cama. Entonces yo paso terribles noches con una laguna ahí en mi dormitorio, por eso es que a veces estoy yo con cara de fatigada. Bueno, lamentablemente esto pasa con muchísimas actividades, por ejemplo, que personas que trabajan por su cuenta propia y a veces no tienen la idoneidad o la capacidad, lógicamente, como para poder hacer un trabajo responsable, y cuando no tienen referencia, lógicamente esto pasa con el mecánico, pasa con el pintor, pasa con los chapistas, cuando son improvisados. Cuando ven una mujer sola, las mejores referencias son una maravilla, pero te descuidaste y te clavaron el puñal. Bueno, hablando de las esposas que tienen que intervenir en estas cosas, yo les quiero decir a
a las esposas de los taxistas, estos que andan con la rejilla esa colgando del ¿cómo se llama? Del espejo. Uno he visto que ha puesto esa rejilla sucia ahí como bandera, como toldo, ¿no? Como toldo que le tape el sol, ¿no? Mire, señora, revísele el auto a su esposo si es taxista. Sí, remisero no creo, porque los remiseros se cuidan, tienen otro nivel. Pero el taxista, revise el auto, señora. No lo deje salir con esa... Por lo menos lávele la rejilla. Póngala a desgrasar. Blanquéela, pero no lo largue a la calle hacia su esposo. Aparte, cuando vayan esos taxistas que están en la terminal de ómnibus, que son la entrada de la ciudad, dígale que no se ponga playera, short y remera así descotada para ir a recibir los turistas, que se ponga como la gente, porque yo sé que los esposos escuchan bien lo que dicen sus señoras, así que esta es una colaboración al público que les pido. Pero tengo razón, Jorge. Sí, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, cuando forman parte, por ejemplo, los taxis de alguna empresa, ya tienen ya una vestimenta, un uniforme, lógicamente, que hace, lógicamente, que... Jorge, ¿me va a decir ahora qué hora tienen el uniforme de andar en chinelas y con la remera, con la cosa esa sucia ahí colgando? No, pero por eso... Ese es... Ay, Jorge. Sí, teléfono. Por favor, diga. Jorge dice que se acerca al micrófono. Bueno, entonces nosotros lo que estamos en esta es una acción para ver si... Pero yo veo que Jorge a veces no ¿cómo le decís? No me apoya. No, el otro día que yo estaba hablando de los muchachos peronistas, me ha puesto unas frases de Epicuro. Y me mandó a mi casa y yo una semana pensando en las frases de Epicuro. Y hasta ahora no puedo descifrar qué es lo que tienen que ver los muchachos peronistas con Epicuro. No, lo que pasa que, o sea, no hablamos de política porque es un problema bastante complejo, bastante denso, pero lo que sí tenemos que hablar, por ejemplo, de los comportamientos, o sea, tanto a nivel personal o a nivel colectivo. Esto es lo que, lamentablemente, la política está sometida a lo que los psicólogos dirían la psicología de las masas y cómo, por ejemplo, se puede cambiar, se puede modificar a través de los estímulos externos. ¿Y de dónde vienen los estímulos externos? Primero de las tradiciones, de las costumbres y por último de los medios de comunicación. Y del deseo de cambiar de cada uno, Jorge. Pero son los si yo me arremango y digo voy a arreglar esto, voy a limpiar y voy a poner... Son los medios... También. Pero son los medios de comunicación lo que instalan los comportamientos, las modas. Usted cuando le repiten permanentemente algo, y entonces eso es lo que le queda grabado en el inconsciente y actúa en forma de esa manera. Entonces los culpables de todo esto son los medios de comunicación. Yo los había hecho culpables a los arquitectos la vez anterior, pero ahora veo que también los medios también bueno. tiene un poder casi decisivo en el comportamiento de la gente, sobre todo la masa. No a nivel individual, porque por ahí alguien, qué sé yo, que tiene un nivel de cultura intelectual que prácticamente estos reflejos le resbala, claro. Pero el común de la gente no. Entonces asimila, lo somatiza y a través de estos estímulos y le cambia el comportamiento. Estos comportamientos que se masifican siempre, porque se repiten permanentemente y que se transforman en modas. Sí, bueno, Jorge, creo que hemos llegado. Lamento que mi invitado no haya podido venir, el doctor Guzmán. Bueno, le va a tener que firmar un contrato, lógicamente, antes de invitarlo. Dice, mira, si no venís, lógicamente te vamos a sancionar la próxima vez, ya no te invito. Porque la verdad que hubiera sido muy interesante conocer su palabra, por qué el inicio de acción por un plan que era deforestación en la ciudad y el intendente anterior no lo llevó a cabo. Así que bueno, queridos amigos, nuestros mejores saludos y los esperamos el próximo sábado a las 12 horas en este programa que hemos dado en llamar Que no quede en el tintero. Muchas gracias.